Apocalipsis capítulo 3. ¿Vale? Y ustedes saben que nosotros hemos estado hablando estos 2 días atrás de lo que era la revelación de la sangre y del agua. Apocalipsis 3. Olvídense el versículo. Vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Bueno, en sí no de ella, pero vamos a ver las palabras que Dios le dijo a esta iglesia. Apocalipsis 3. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a leer desde el 14 al 22. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. De correr el rey. Amén. Correr el rey. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Si ya la palabra nos revela a Jesucristo desde Génesis, Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Pero una revelación final. Y ahí ya no le vemos como el Cordero, ¿vale? Sino como el león de la tribu de Judá que ha vencido y empieza a desatar los sellos porque va a hacer justicia en esta tierra. ¿De acuerdo? Eso en esencia es el libro de Apocalipsis. Pero antes, el Señor Jesucristo, que trata con el apóstol Juan, le habla y le dice, escríbele al ángel de la iglesia, ¿no? Al ángel de la iglesia, y son 7 iglesias las que Juan tiene la encomienda de escribirle. ¿De acuerdo? Esas 7 iglesias eran 7 iglesias, que está clarísimo que históricamente las abrió el apóstol Pablo en lo que se le conoce como la región del Asia Menor, todo lo que es la Turquía actual, ¿vale? Pero esas 7 iglesias también es un compendio de lo que es la historia de la iglesia en estos 2 días de Dios que se han celebrado. En estos 2000 años, la iglesia ha ido teniendo más o menos la imagen de esas 7 iglesias. La primera, la de Éfeso, la segunda, la de Esmirna, ha ido así. Y la última iglesia, la última iglesia, o el último, digamos, perfil de iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que va a rematar en esta tierra, porque en el tiempo de la iglesia de la Odisea es cuando se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. A todas las iglesias el Señor las censura, menos a la de Filadelfia, a todas. Pero a todas le deja una esperanza, le da un tratamiento de sanidad. Incluso a la de la Odisea, que es la iglesia, repito, que está en los días de hoy en la tierra. O sea, podríamos decirnos en esta mañana que estamos perteneciendo a la iglesia de la Odisea. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que nosotros veamos un momentito las palabras del Señor a la iglesia de la Odisea, aunque le escriba al ángel, que es el responsable o el mensajero de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita su palabra. Amén. Amén. La iglesia de la Odisea, hermano, como he compartido antes, podríamos decir que es el perfil, modelo, estándar que tiene la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo de Jesucristo expandido por toda la faz de la tierra, ¿vale? Pero cuando el Señor dejó eso escrito ahí y le dice a Juan, dile esto
al ángel de la iglesia. Yo no sé si ustedes a lo mejor tienen un poco de conocimiento de este libro o cuando se le escribe a las iglesias, porque muchos dicen que la carta va dirigida a los pastores, dicen. ¿Vale? Pero el término ángel, que ahí dice, escribe a ángel de la iglesia, ¿vale? Significa, viene del griego ángelus, que es mensajero. Y una iglesia puede tener un pastor, puede tener un evangelista, puede tener un profeta, puede tener alguien con diferentes ministerios, pero es el mensajero el que está trayendo la iglesia. No tiene que ser en sí un pastor. Preeminentemente son los pastores los que están al cargo y al cuidado de las iglesias. Pero la palabra ángel es el que trae el mensaje. El responsable del grupo, de la compañía, de la congregación, es el ángel de la iglesia, el mensajero. Entonces, como es el que está trayendo el mensaje, parece ser que no lo estaba trayendo muy claro, había perdido la visión, que el Señor Jesucristo le dice a Juan, dile a este unas cuantas de cosas. Y una realidad en toda la iglesia. Va directamente a... Eso es para toda la iglesia de Mismito en los tiempos donde estamos, porque creemos que la Odisea es la iglesia del tiempo final. ¿De acuerdo? Evidentemente podemos estudiar desde la primera iglesia de Éfeso, Esmirna, Sardis, y a todas le vamos a sacar enseñanza, y en todas nos vamos a ver reflejados. Pero esta tiene que ver con nosotros ahora más que nunca, porque creemos también por las señales proféticas que se están dando y se están cumpliendo en nuestra cara, ¿vale? Pues creemos que ese es el corte de la iglesia final. ¿Y por qué es el corte de la iglesia final? Porque esta iglesia es una iglesia que ha quedado en tibieza. Es una iglesia que el Señor no le puede decir, ¿eres fría o eres caliente? Porque no lo es. Es tibia. Y la tibieza, al parecer, bajo lo que es el prisma bíblico, es un problemón. Aunque tiene tratamiento para tratarla. Y vamos a ver entonces en qué estriba la tibieza. Porque el Señor llega a decirle al ángel de la iglesia, ojalá, que muchas veces a mí me han reprendido porque ojalá no se puede decir. Dice que eso viene de Alá, de los musulmanes, y que crea duda. Ojalá, dice el Señor ahí. No sé si el que lo tradujo lo escribió mal, pero dice, ojalá. Jesucristo dice ojalá, bueno, ahí dice que sí. Ojalá fuera frío o fuera caliente. Para que el Señor diga eso, el asunto tiene que estar serio. Dice, pero por cuanto eres tibio, si te mantienes en esa condición y en ese estado, dice que ¿qué? Yo quiero que nosotros vayamos, el hecho de que todavía el Señor no haya venido y estamos nosotros aquí es porque Dios sigue trabajando con nosotros y nos está preparando y acabando, nos está dando forma. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que ustedes vayan cogiendo onda de esto, porque hemos cogido mucha enseñanza a lo largo de los años en el Evangelio. Muchos dicen que cuando el Señor venga, se llevará lo suyo y hay gente que no estará preparada, pero que son del Señor, pero que no están preparados, se tienen que quedar. Eso no tiene base bíblica. El Señor viene y se lleva a su iglesia. ¿O no? ¿O no dice el Señor que Él y el reino de los cielos es semejante a uno que tiene 100 ovejas y se le pierde una? Y deja las 99 y va en busca de la perdida. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Eso no lo podemos sacar del contexto del carácter de Dios ahora. Y muchos hermanos andan con sus dudas y su corazón, que no está como firme en ese sentido, como diciendo, bueno, puede venir el Señor y yo me puedo quedar. Si tú eres del Señor, tú no te puedes quedar. Amén. Porque no depende de ti, es Él que va a venir a buscarte y te va a decir, nos vamos. Amén. Aleluya. Otra cosa es que tú en tu corazón, tú no estés definido ni conozcas al Señor. Por eso es que tenemos que venir a estudiar el carácter de Dios en las Escrituras. Amén. Es que está todo el mundo hablando del Señor. Pero el perfil del Señor, tú no lo puedes encontrar en Facebook. Sí. Lo tienes que encontrar en la Escritura. Amén. Y cuando viene la Escritura tampoco es tan fácil sacarle la silueta, porque tiene que irte de Génesis a Apocalipsis, y de Apocalipsis a Génesis le tiene que meter en eso, tiene que meterte en Levítico hasta que el Espíritu de Dios, usando la herramienta de la palabra, te va formando, ¿me entiendes o no? La imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que proyecta la imagen de Dios. Amén. Y tú te pones a mirar esa imagen como el que mira un espejo y estás ahí continuamente mirando la Escritura, contemplando su rostro, y llega un momento que esa imagen
se te impregna a ti porque tú lo estás contemplando, y en esa contemplación y en esa adoración y en ese ver su majestad, la imagen de Él se te impregna a ti. El verbo se hace carne. Eso dice la palabra. Amén. Por eso dice, como el que mira en un espejo, somos transformados a la imagen misma del Señor. Porque tú lo estás mirando a Él, y lo que tú no sabes es que de ahí salen sus manos, y la imagen que Él tiene es la misma que al final acaba dándote a ti. Santo, santo, aleluya. Por eso es cuestión de contemplar a Dios trabajando. Amén. Y no déjame a mí, Señor, tranquilo. Lo voy a hacer yo. ¿No? Ese es el sevillano dispuesto. Una polvorilla. Y dice el Señor, bueno, hoy se le gastan las pilas. Y me deja a mí. Esta iglesia, no sé cómo llegó a esa condición, pero esta iglesia, dice la palabra, que en sí misma, el líder y todo eso, dice, yo soy rico. Pensaba dentro de su mente y de su corazón que ellos eran ricos. Puede ser rico pudientemente, o rico en conocimiento, o como quiera que sea. Ellos se veían en riqueza. Y dice, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aleluya. Eso se llama, en mi tierra, se llama autosuficiencia. ¿Sí o no? Y si eso se llama autosuficiencia y anda en autosuficiencia, quiere decir que de esto no necesita. Sí, señor. Entre otras cosas, porque ya no tiene revelación de lo que es eso. Amén. Por eso estamos otra vez hablando todo el tiempo de esto. Porque llega un momento que cuando yo no creo que tengo necesidad de esto, que lo tengo, pero que en mi mente como que se crea otro perfil, llega un momento que, mira, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, para que ustedes veáis cómo una persona llega a la tibieza, según lo que estamos leyendo aquí. Yo en mi mente me estoy creyendo una cosa, pero la realidad puede ser que no es tanto como yo creo. No, la realidad está en el otro polo. ¿Entendéis? Te has ido al frío, y como la realidad está en el caliente, pues ahora resulta que estás en tibieza. Porque le dice el Señor, tú te crees, tú te ves así, pero te ves así como tú estás a mis ojos. Y le dice, no la gafa, ya no. Dice, no sabes. Estaba en ignorancia. Amén. ¿Qué problema hay con la ignorancia, hermano? No estamos dispuestos a seguir. El pueblo sin profecía, dice la Biblia que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y el desvío de los ignorantes, dice la Biblia, que los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder, dice un proverbio. Y el desvío de los ignorantes los matará. La falta de conocimiento, por eso dice el profeta Oseas que el pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Dios no se conforma con que tú tengas parte de conocimiento. Te exige que tengas todo el conocimiento. No puedo, sí puedes. Porque para eso te ha dado al Espíritu Santo y la mente de Cristo. Porque un poquito de ignorancia hace que por ahí entren un montón de cosas del otro, de nuestra carne y de nuestro corazón, que es perverso y malo, y ahora ese poquito se come toda la levadura. Se come todo el conocimiento que Dios te ha dado. O sea, que un poquito de ignorancia no existe. Empieza por un poquito y acaba. Dice la Biblia que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado los ojos. Y este hombre, o esta iglesia, cayó en tal estado que se creía que era rica, que no tiene necesidad de nada, y le dice al Señor, mírame, no sabes, no tienes ni idea de que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso cuando lo leemos es una fuerte, hermano.
Parece que el Señor como que lo está insultando, pero simplemente le está hablando la verdad de lo que hay. Jesucristo no insulta a nadie. Cuando tiene que hablar, si eso ha dicho la boca de Jesucristo, eso hay que decirle amén. Por muy duro que suene. Porque es la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo te dice que tú eres pobre, te aseguro que eres pobre. No, el Señor no anda ya con parábola con su iglesia. A los discípulos cuando se les reunieron les dijo, mira, al mundo le hablamos con parábola, pero a ustedes no les he dado eso, ustedes les he dado entender la revelación de lo que quiero decir. ¿Entendéis, no? Entonces cuando Dios dice que tú eres pobre, eres pobre. Cuando dice que tú eres desventurado, eres desventurado. Cuando dice que eres ciego. Pero mira qué tristeza creerte que estás en un orden, en un orden de estatus, y resulta que es que estás en el otro polo. Eso crea tibieza en el corazón. Eso crea tibieza en el corazón. Ahora el Señor dice, mejor que sea frío o que sea caliente. Cuando una persona está fría, sabe que necesita del Señor. Amén. Y el que está caliente porque sabe que está agarrado al Señor. Pero el tibio no puede discernir eso, porque no está frío ni caliente. Se ha creído la misma mentira de su corazón y lo ha llevado a engrandecerse, al punto que se ha creído que es autosuficiente. Y hay muchísimas iglesias que ya nos ministran esta verdad. Por eso yo he estado aquí estos días compartiendo acerca de lo que es la revelación de la sangre y del agua, porque tres son los que dan testimonio aquí en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Como no tengamos revelación de lo que significa la sangre, podemos caer en el estado de tibieza. Y no es que tengamos maldad en nuestro corazón. La maldad, hermano, sale sola. ¿Sabes una cosa, Oscar? Que ayer por la tarde, yo estaba pensando y digo, le tengo que preguntar a Oscar que me explique qué significa ser frío, caliente y ser tibio. La predicación de Oscar. Gloria a Dios. Qué fuerte, ¿eh? Pero mire lo que pasa. Ustedes pensáis, vamos a volver un poquito a lo que estamos hablando, haciendo un paréntesis en cuanto al rapto. Nos han enseñado que si uno se van, pues se van, y los que se quedan, pero pueden poner la cabeza y ta. ¿Ustedes creen que algo que ha salido de la boca del Señor vomitado no lo vean entrar en el cuerpo? Yo creo que no. No, estoy segura que no. Pues eso ya quiere decir que eso tiene que ver con... Esto es, os voy a decir una cosa, podemos estar incluso así, en tibieza. Esto no es para que cogemos y digamos, bueno, esto es otro, no. Esta predicación es para nosotros, ¿vale? Amén. Y no vamos a escurrir el bulto. Puede ser para nosotros esto hoy. Amén. Pero el Señor hay un tratamiento que nos tiene preparado. Amén. O sea, esto tiene remedio. Amén. Lo que no tiene remedio es que el Señor me diga que yo esté así y yo no me quiera tomar tratamiento. Porque entonces sí que voy a ser obligado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Que aquí no hay nadie grande, que el único grande se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Y si Él me dice esto o aquello, digo, amén, Señor. Amén. Sí, sí. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Dice, yo te aconsejo que hagas esto. Amén. El consejo. La iglesia que peor está de todas y todavía hay una esperanza para ella. Gloria a Dios. Por eso os digo que el Señor, ¿quién como el Señor? Paciencia tiene con nosotros, que no va a ser por falta de paciencia, que no va a ser por falta de misericordia, Sí, Señor. que no va a ser por falta de su gracia, va a ser por soberbia, va a ser porque yo no quiera creer. Porque el que creyera y fuera bautizado, dice la Biblia que es salvo. Solamente el que no crea y rehúse creer es el que va a ser condenado. El que no quiere recibir perdón y quedarse a los brazos del Señor agarrado a su cruz, ese va a ser el que va a sufrir castigo. Pero no está en el corazón de Dios hacer eso con más nadie que créame. ¿Me entendéis? Por eso, si tú eres de Cristo y estás en este tiempo entregado a Dios, porque tenemos que estar entregados a Dios, y estás analizando tu vida todo el tiempo a la luz de su palabra, no cualquier luz, y mirándote si estás en la fe o no, entonces tú eres del Señor. El Señor tiene compromiso contigo para que el día que vaya a entrar en juicio sobre esta tierra, ha prometido que nos sacará del medio.
eso no el arrebatamiento de la iglesia no se lo inventó el apóstol Pablo. Es una revelación que tuvo de parte de Jesucristo y es una promesa que el Señor le ha hecho a su iglesia. La promesa la ha hecho Él. ¿Entendéis? Yo tengo que vivir esperando su promesa. Yo tengo que vivir esperando que Dios corrobore su palabra en mí. ¿Entendéis eso? Ahora, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico. Ya entendemos que una persona que es rica en el Señor es el que tiene oro refinado en fuego. Amén. El oro es un material preciado. Pero no hablo de ese oro, ¿no? Hombre, no es ese oro. Es que ese es el problema. Que el ser humano cuando se corrompe o cuando no está bien busca ese oro. ¿Vale? Que hay poco en el planeta. Por eso tiene tanto valor. ¿Vale? Pero oro refinado en fuego no lo tiene cualquiera, porque eso es lo que tiene la iglesia de Jesucristo, que es rica. El oro cuando se refina adquiere su máxima pureza. Ustedes saben que el oro puro, ¿cuánto se le llama? ¿Oro de cuánto es? 24 quilates. ¿Sí o no? Sí. El oro cuando tiene 24 quilates, tú le metes la uñita o lo tocas o lo de eso y se raya. Porque es puro. Y al ser puro, es blando. Por eso le meten aleación de otros metales para darle más dureza, pero no es puro. Cuando la iglesia, Dios le da esa pureza cuando llega a su corazón, el Espíritu Santo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y tenemos ese sentir vivo que ha caído sobre nosotros, la bendición del primer amor, que estamos ahí en esa cosa que nos lleva y estamos mirando a todo el mundo con un amor, con una cosa, estamos mirando la creación, estamos como enamorados del Señor, como parece que estamos como en el todo eso es ese oro que cae sobre nosotros. ¿Qué pasa? Con el tiempo, el enemigo, las situaciones, nos vamos trabajando bien y le va cayendo ¿qué? Esas aleaciones que hacen que nuestro corazón se vaya endureciendo. Pero el corazón de Jesucristo no se endurece, sigue estando puro. Por eso cuando en el momento que tú le dices, Señor Dios mío, ayúdame, y le derramas tu alma, dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, no puedo yo despreciarlo. ¿Por qué? Porque se conmueve. El corazón del Señor es como cuando un niño hace puchero, que en ese momento, porque tiene la pureza todavía dentro, así es Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero si yo preguntara aquí desde cuándo nos hacemos nosotros pucheros, cuando nos enteramos de las cosas, Santo. porque se nos va endureciendo el corazón por el camino. Gloria a Jesús. Ya no trabaja en nosotros esa compasión y ese dolor por las situaciones que vemos. Nos hemos hecho a lo que nos rodea. ¿Entendéis? Nos hemos hecho al pecado. Y la iglesia, aunque sabe que el mundo está en pecado y en el mundo hay pecado, la iglesia nunca se debería de haber hecho al pecado. ¿Entendéis eso? Si algo es doloroso al corazón del Señor y es lastimoso, a mí me tiene que estar lastimando eso todos los días cada vez que yo me entere. Pero nos hemos hecho al asalto, al robo, al divorcio, a los abortos, a los matrimonios gay, nos hemos hecho a todo eso. Y llega un momento que tú dices, bueno, ¿y qué puedo hacer con eso? No puedo hacer nada. Pero te has ido haciendo y eso va endureciendo el corazón. Nos hemos hecho a ver al hermano en necesidad y en apuro y dice, bueno, pues Dios lo proveerá. que Dios lo ampare y que Dios lo cuide. Porque nos ha arropado un espíritu de egoísmo y hemos acabado viviendo para nosotros mismos. Eso crea tibieza. Por eso que la iglesia apostólica del fin, quién sabe si va a vivir comuna otra vez para recuperar todo ese vigor de ese amor puro, que todos seamos uno. Aleluya. Y compartamos, lo mismo que compartimos las oraciones, compartimos el pan. Compartimos las necesidades, porque así vivía la iglesia apostólica.
Y quién sabe si la persecución va a ser tan grande que no vamos a tener apenas para comer y uno que ha salido y ha vendido o ha hecho algo o ha venido algo y dice, hermano, aquí esto es lo que... Así vivía la Iglesia Apostólica. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero digo que quién sabe si a lo mejor tenemos que pasar por ahí para refinarnos y sacarnos todo eso y que el Señor nos dé ese corazón puro. Pues yo ya tengo una casa, ¿eh? Gloria a Dios. Mira, estamos. Ya, solamente tenéis que decir que sí, que nos vamos todos para allá. Ahora dice, compra vestiduras blancas para vestirte. Amén. ¿Cómo es posible que el estado real de la iglesia es que estaba y no lo sabía? Supuestamente la desnudez es algo que produce vergüenza. Una iglesia que no conoce el significado de lo que es vestidura blanca a los ojos de Dios es una iglesia que no tiene la revelación de esto. Una iglesia que no se nutre de la justicia de Cristo. Cuando yo no me nutro de esta justicia, estoy provocando y produciendo la mía misma. ¿Entendéis eso? Vamos a abrir un momentito la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Perdón, Isaías 61, 10. Gloria al Señor. Y vamos a ver a qué simboliza las vestiduras blancas según la palabra de Dios. Un hermano que lee allí. En gran manera, 61, 10. en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Manto de justicia y vestidura. De salvación. Aleluya. Si ahí le está diciendo en Apocalipsis, yo te aconsejo de comprar un refinado, dice, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte. Es una iglesia que no anda ni en justicia, ni tiene vigente la salvación. Amén. Poema. No vive la salvación. No disfruta la salvación. No experimenta la salvación. Bendito sea Dios. La salvación es como cuando tú mueves una Coca-Cola. ¿Cuándo qué? Cuando mueves una Coca-Cola sin el tapón quitado, que eso está por dentro por ahí, y nada, como le quita el tapón, que hace ¡boom! Así es la salvación cuando vino a tu vida. ¿O te avergonzabas tú de Cristo cuando Cristo te visitó por primera vez y te dijo, te y te lavó de todos tus pecados? Te dio el Espíritu Santo y tú sentiste como ¿qué vino a tu vida? ¿Te avergonzabas tú de él? No te avergonzabas de él. Te tienen que callar la boca, te tienen que decir, esto que le ha pasado, esto que le ha pasado, pero esto que lo que es, todo el mundo descuadrado contigo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la salvación así, vigente, en puro vigor. Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? Amén. Había un gitano chicana que decía, eso es amén. Aleluya. Estaba secundando el mensaje. Le ponía el sello ahí a cada palabra que decía el predicador. El amén es secundar mensaje. Nada más que haya 2/3 partes, dice las leyes internacionales, que ya está eso aprobado. El Señor quiere resucitar eso en nosotros. Amén. ¿Sabéis lo que significa tener vestiduras blancas? Que yo no me preocupo absolutamente de nada de lo que es mi justificación, porque vivo día y noche descansando en la justicia, en el manto que Él me ha provisto, un manto de justicia y una vestidura de salvación. Amén. Cuando yo vivo de la justicia de Cristo, de mi boca lo que sale es Cristo, Cristo y Cristo. Amén. Cuando yo no vivo de la justicia de Cristo, de mi boca lo que sale es yo, porque yo, y porque yo, y es que yo, y yo, y yo. ¿Entiende? La diversidad y la diferencia. Amén. Cuando uno está lleno del Señor, el Señor lo inunda de tal manera que uno no se ve a sí mismo. Es que es más, ni se está continuamente mirándolo, es que está ahí el Señor. Lo único que quiere es que los demás sepan y conozcan quién es Cristo. Aleluya. Va dando a conocer a Cristo. Aleluya. A Cristo
y a Cristo. Gracias, Padre. Porque el Espíritu Santo lo ha enviado el Señor a su iglesia para dar a conocer a quién, a Cristo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, solo, única y exclusivamente habla de Cristo. Amén. Dice, ¿y tú qué? Yo mira dónde estoy yo. Aleluya. Ahí. Crucificado juntamente con Cristo. Amén. Claro, ya quien sale es la nueva criatura que está dando a conocer al Señor, está divulgando las buenas nuevas de salvación. Amén. Gracias, Señor. Ahora, hay otra forma de imitar esto, que el profeta Isaías también lo revela. Ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 64, mira lo que dice allí. 64, versículo 6. Y vamos a ver también una expresión que hizo Job. Que Job era un hombre que se había esforzado porque su justicia fuera inmaculada. ¿Qué dice Isaías 64, 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo le llama ahí al traje? Le llama trapo. De inmundicia. Trapo de inmundicia. Por eso le dijeron, mira, tú te crees que tú estás bien y todo eso, pero mira cómo está vestido. Santo es el Señor, aleluya. Cuando yo por mis obras me intento de justificar a los ojos de Dios y de los hombres, y soy yo el que lo está haciendo, por muy excelente que sean mis obras, por muy inmaculadas y quiera yo mover la gloria de Jehová del mundo mundial, el cielo dice, eso es un trapo. Amén. Que tú me estás tirando aquí, bueno, y yo creo que ustedes saben que dicen que la versión, que el significado original de ese versículo 64:6, donde dice trapo de inmundicia, dicen que el original dice trapos de menstruación. Alabado sea Dios. Entonces tenemos que analizar si yo tengo la revelación de que estoy viviendo bajo la cobertura de su gracia y dirigido por el Espíritu. El Espíritu de Dios no puede respaldar nada que sea nuestro. Él respalda todo lo que no se sale de los marcos legales de la cruz. Porque aunque nosotros siempre ponemos aquí esta representación de la cruz y la justicia y la fe, y esto fue hace 2000 años, si nos vamos al Génesis vamos a encontrar la cruz. Amén. Y si nos vamos a Apocalipsis, le están diciendo exactamente lo mismo. Busca vestiduras blancas. Amén. ¿Dónde yo te las di? Te las di en la cruz. Amén. ¿Entendéis? Un hombre que estaba confiando en su propia capacidad, porque este sí que era recto y era santo. Y con todo eso, esa justicia no le valió a los ojos de Dios. Y vino un quebranto su vida y un trato como en la Biblia no encontramos ningún otro. Job. Y mira cómo Job pensaba. Mira lo que dice en Job, capítulo 29, versículo 14. Job 29, 14. Está hablando de su justicia. Y un hermano o una hermana que lee allí. Job 29, 14. Me vestía de justicia, y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Sus obras eran como un manto, y su rectitud como una diadema. Así se veía él a sí mismo. Mas cuando Dios empezó a tratarlo, y empezó a quebrantarlo, se dio cuenta que aunque él tenía todo eso, ¿vale? A los ojos de Dios, no era pura su justicia. Y Job, después de todo el trato que tuvo, recibió la revelación de que él un día, aunque cerrara los ojos, los volvía a ver para ver que al Redentor. Job entendió que tendría que venir uno mayor que él y que derramara su sangre y que ahí iba a estar su vestidura y su diadema y su justicia en el Redentor venidero. Amén. ¿Cómo Dios ha tenido que tratar a un hombre que era tan justo y tan recto? Lo ha tenido que tratar para hacerle entender que delante de la presencia de Dios
no estará nadie por sus propios méritos, todos estaremos por los méritos de Jesucristo. Amén. Aleluya. Cuando yo era casi nuevo en el Evangelio con un tiempo, Alma te alaba. llevaba yo en mi iglesia dándole clases así como usted ahora, pero a los jóvenes. Y yo dije que Job, después de haber muerto, tuvo que esperar que Cristo viniese, lo sacara del seno de Abraham, porque a Job, quien lo justificaba delante de Dios, era Cristo. Amén. No vea el lío que se formó conmigo. Un poquito más me llevan al Tribunal de la Haya, en Holanda. Con los leones. Porque había todavía esa distorsión acerca de lo que son las obras en el Antiguo Testamento y la salvación, y todavía eso todavía no lo tenían claro. Y yo dije que Job, que Abraham, que Noé, que Moisés, que David, y que todos los antediluvianos, los reyes, los patriarcas, los sacerdotes, y todos tuvieron que esperar que Cristo viniese. Amén. Porque lo que lo presenta delante de Dios justo es la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto Dios se lo enseñó también a ellos. Ellos lo que pasa es que los perfiles que tenían en sí mismos, Dios añadió un poquito del perfil de su hijo en cada uno de estos hombres. Para que viéramos un vislumbre de quién es Cristo. Claro, en el Antiguo Testamento vemos como cuando tú giras un diamante, pues ves una cara, ves otra, ves un perfil, otro perfil, ¿vale? Y vas viendo poco a poco los rasgos de la personalidad de Cristo en los diferentes personajes, ¿vale? De la antigüedad. Pero cuando viene Él en persona, ¿me entienden? No, ya proyecta toda la imagen de Dios en una misma persona. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice Colosenses 1:15. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando vayamos al Antiguo Testamento, yo tengo que buscar en el Antiguo Testamento a Cristo. Y muchas veces vamos con David, y que si David para arriba y que si David para abajo, no podemos mencionar mucho el pecado de él porque entonces nos cae la predicación, pero que si David, y hay que ser como David, o como Moisés, o como Noé, no. Hay que buscar a Cristo. Amén. ¿Qué le digo Jesús a los fariseos? Ustedes rayan mucho en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando vaya a las Escrituras pensáis que en ellas está la vida eterna. Les digo, pero ella da testimonio de mí. Amén. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Amén. Un momentito a Génesis. Capítulo 2. Génesis. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Perdón, capítulo 3. Tenemos que irnos a la caída, porque Génesis 1 y 2 es muy diferente que el capítulo 3, porque ahí no había caída, ¿vale? Cuando ya el hombre cae, entonces ya se reinicia, se inicia todo el plan de salvación. Génesis 3. Versículo 7. ¿Estáis allí? Sí. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mira lo que al hombre le sucede cuando el pecado penetra en su corazón y la conciencia, que si está bien, le habla, el hombre conoce que está desnudo a los ojos de Dios. Amén. Y cuando Adán y Eva conocieron que estaban desnudos, dice, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantales. El hombre desde el Génesis está buscando, ¿vale? Su propia justicia. Amén. ¿Cómo lo hace? Y Dios lo ve y dice, ¿qué va? Aleluya. Tú en tu ambiente, en tu hábitat, tú puedes andar así. Dice, pero delante de mí tú así no puedes andar. Amén. Porque mi santidad, que es puro fuego, cuando mi justicia le reclame que haga justicia, mi santidad es así, y es como cuando tú arrimas un papel Quema. a una candela, ¿no? Se suele decir por ahí, esto va a durar menos que una candela de papel. Entonces nosotros en nuestra propia naturaleza jamás y nunca se nos puede ocurrir acercarnos a Dios. Amén. Porque estamos así. Y su santidad nos consume ahí. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando nosotros entonces
desechamos esto y tenemos por inmunda la sangre del pacto, dice, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Estáis entendiendo eso? Amén. No queda más sacrificio por los pecados. Dice, párate, ¿qué toca hacer, Señor? Búscame el oro final. Amén. Vístete otra vez, ¿cómo lo has visto? Vístete con manto de justicia y con túnica de salvación. Mira lo que pasó en la cruz. Aleluya. Ven y métete otra vez la sangre. Agárrate ahí y di que tú no sabes nada, solamente conoces a Cristo y te crucificado. Aleluya. Que ya el Espíritu Santo se encargará de sacarte toda tu autosuficiencia y te hará única y exclusivamente dependiente de mí. Amén. Señor, pero es que tú no sabes lo que estoy pasando, es que no tengo dinero. Es que precisamente no tienes dinero para que seas dependiente de mí. Amén. Es que no tengo salud, es que precisamente te he permitido que no tengas salud para que dependas de mi salud. Amén. Y la busques en mí. Amén. Es que no tengo manera y forma de seguir, es que te creé de esa forma para que seas dependiente de mí, porque tú me recibiste a mí como el Señor y el Salvador de tu alma. Aleluya. Santo. Y dice la Biblia que si Él es nuestro Dios, entonces ofrezcamos nuestros cuerpos y nuestros espíritus, se los ofrezcamos ¿a dónde? ¿A quién? Dice, a Él, porque por precio hemos sido comprados. Entonces ofrezcámosle, pues, entonces dice nuestro cuerpo y nuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Cuando yo todo eso ya lo tengo claro, ¿vale? Entonces me doy a la tarea de vivir así. Ya viene un estilo de santidad, un estilo de vida nuevo. Salgo de una vana manera de vivir y entro en una santa manera de vivir, porque dependo única, solo exclusivamente del Señor. Aleluya. El problema es que por el camino, el enemigo, mi corazón, las situaciones, los problemas, me van desajustando y cuando me vengo a dar cuenta dónde estoy. Las pruebas me han ido quitando los remaches, los tornillos, las tuercas, las arandelas de contratuerca y estoy ya que el Señor me tiene que dar un párate. Te voy a llevar otra vez a la cruz y te voy a gustar ahora, pero te vamos a meter unos cineblos para que aguantes jamaqueo. Porque es que si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que entender lo que pasó en el Edén. El hombre se buscó su propia justicia y Dios le dijo, no. Ahora mira lo que dice en el versículo 21. 3:21. Está Cristo, ¿no? Está... Eso es. Ahora iba a preguntar yo eso. ¿Qué dice en el 21? Dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo un sacrificio de un animal al cual le quitaron esa piel. Y esa piel fue la que cubrió al hombre delante de Dios. Ahí se empieza a vislumbrar el primer sacrificio que Dios está demandando. No que el hombre se inventa, no, es Dios quien le dice, ahora esto va así. Esta es mi justicia. Tiene que haber sangre entre tú y yo. Levítico, vamos un momentito a una cosa en Levítico. Levítico capítulo 17:11. Un hermano que lee allí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne no dice que está en la sangre. Cuando tú a una carne le sacas la sangre, ya no tiene vida. Pero la vida está en la sangre. ¿Entendéis? Entonces, le sacamos esa carne, la sangre, vamos a poner una jeringuilla, ¿no? Ya esa carne o ese ser queda sin vida. ¿Por qué? Porque esa sangre que porta la vida, ¿me entiendes o no? Me hacen a mí una transfusión o una transferencia y eso es lo que a mí me da vida. ¿Por qué? Porque yo he quedado en pecado. No me puedo relacionar con él. Y él dice, ahora, ¿qué vamos a ofrecer? Toma, la sangre de esta vida. Es por mi vida. Acéptala así. Y eso dice que ¿qué? Hará expiación. La palabra expiación viene del hebreo kafar. Gloria a Dios. ¿Vale? Expiación. Cubrir, ¿no? Kafar, que significa cubierta.
En otro lenguaje, manto, vestidura, estás cubierto delante de mí. Veo que otro te está sustituyendo a ti en la vida. Eso es un vislumbre de lo que Cristo iba a hacer cuando vino. Pero ¿desde cuándo lo estamos viendo? Desde Génesis. Desde Génesis ya Dios le está enseñando al hombre lo que es la justicia perfecta. Y dejándole claro que no hay simetría entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Cuando el hombre se quiere justificar a sí mismo, hay un abismo entre lo que Dios ha dicho acerca de él mismo y de nosotros, que lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. Si no tenemos eso claro, que es como dos polos tan opuestos, como que no, entonces que caemos en tibieza. ¿Entendéis? Por eso es que Dios, ¿a dónde descubrimos esta cosa? Yo no me he traído un libro, es la Biblia. Ahí está la justicia de Dios, es perfecta. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le quitó las pieles y le puso túnica. Simbolizando, ¿vale? Al que le puso túnica. ¿Qué es una túnica? Una túnica es una prenda que te cubre. No puedes dejar que aparezca nada tuyo. Ahora, esa sangre es la que habla delante de ti. O sea, delante de mí, esa sangre habla por ti. Y yo lo que veo es que te veo cubierto de ella de arriba abajo. No tienes que hacer ningún esfuerzo por justificarte. Esa sangre te justifica. ¿Entendéis eso? Eso es la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha culminado de una forma perfecta y legal aquí. Pero Dios